Llegué al edificio cruzando la Plaza Italia, ya estaban los militares ahí. El golpe fue un punto de inflexión, no de una, sino de varias generaciones de chilenos. En septiembre del 73 yo trabajaba en Flaxo. Entendíamos nuestra misión como una misión de intelectuales disidentes, por cierto. Con una historia complicada. Se llama un poco la crisis del modelo democrático. Si estábamos hablando de relaciones de poder, si estábamos hablando de opresión, la situación de las mujeres era la más peor de todas. Las movilizaciones de la primavera feminista fueron clave en ir al callo. Un problema que tenía que ver con el contexto también internacional. A una comprensión de los fenómenos del autoritarismo como fenómeno global. Y de repensar la relación con los Estados Unidos. Aún en medio de la dictadura, hacer una ciencia social con compromiso con lo público. Yo creo que el principal desafío de nuestra sociedad es volver a generar organización colectiva. No todo lo que se termina se acaba. Manuel, hoy, ¿qué desafíos visualizas en materia de democracia y derechos humanos en el Chile actual? Yo creo que hay algunos desafíos o cosas que quedaron pendientes y desafíos que nunca se pudieron cumplir en el Chile actual y que el día de hoy constituyen como nuevas formas de desafío. O sea, estoy pensando como a pito de los 50 años del golpe, que hubo muchos denunciantes que nunca tuvieron justicia, muchos victimarios que nunca pasaron por la cárcel. Hubo en el fondo una situación donde la justicia como que llegó a medias en Chile o no llegó completamente a la gente que tenía que llegarle y que efectivamente después con los años ha empezado a llegar a parientes más lejanos y qué sé yo, pero que el día de hoy yo creo que hacen o exigen al país en el fondo un ejercicio serio y profundo de memoria. Y exigen y ponen al país un desafío de memoria que vaya por, en el fondo, reconocer qué fue lo que ocurrió, reconocer que, independiente de las causas, que las causas en el fondo, hay mucho escrito antes de incluso de estas discusiones más contingentes respecto de quiénes son los responsables. Hay mucha discusión respecto de las causas, pero que no se termina de fraguar esta idea de, bueno, acá los responsables en realidad fueron quienes mataron. Y cuando uno dice que los responsables son quienes mataron, es dejar claramente que sí, pueden haber contextos, pueden haber explicaciones, pueden haber formas de entenderlo, pero los responsables son uno, los responsables no son los que se mueren, son los que mataron. Y ese desafío yo creo que es un desafío que exige a los 50 años el poder mirar hacia atrás y decir, bueno, ¿cómo vamos a construir el país y cómo podemos garantizar que esto no se vuelva a repetir? ¿Cómo podemos garantizar que van a haber espacios donde se puede recordar la historia del país y se puede construir hacia adelante, en el fondo desde el entendimiento mutuo? Yo creo que precisamente en ese punto es como súper importante el tener espacios de recuerdo, tener sitios de memoria. Yo creo que todavía siguen existiendo sitios de memoria que no están, o sea que, bueno, sí están reconocidos, pero no están en posesión del Estado, entonces no son sitios de memoria como tal, sino que son propiedades privadas. Y ese tipo de desafío, el retomar esos espacios, el dejarlos ahí para el público, para decir, bueno, esta es una parte del país, es una forma sólida de garantizar en Chile que el Estado reconoce que nunca más en el fondo agentes del Estado van a volver a matar personas con ningún motivo, con ninguno. Yo creo que quizás en una arista un poco más contingente, pero que uno puede mirar un poco hacia atrás, como un desafío de la democracia que tenemos en Chile, tiene que ver con una discusión que hemos tenido varias veces, que tiene que ver con el vínculo entre los partidos y la ciudadanía. Yo siento que, por lo menos como yo leo en el fondo, habiendo nacido después del periodo de dictadura, como yo leo, yo siento que en Chile lo que pasa en esos 17 años de dictadura tiene que ver con que se genera un desafecto como estructural con los partidos.
esta sensación de que militar significaba o que te mataran, o significaba estar en favor de gente que estaba haciendo cosas cuestionables, independiente de cuánta información pública había o no había. Y por supuesto que hay causas mucho más inmediatas y que tienen que ver con los últimos 30 años de por qué en el fondo los partidos han perdido esta vinculación con la ciudadanía. Ahí yo creo que hay una explicación como más cultural sobre la cual hay que trabajar y que creo que es un desafío grande el pensar un mejor vínculo entre la ciudadanía y los partidos, una mejor estabilidad democrática precisamente por ese vínculo, y porque en el fondo si uno tiene partidos sólidos, tiene ciudadanía bien vinculada con los partidos, uno también de alguna forma garantiza que estos partidos van a querer inscribirse en la democracia, van a querer aceptar y abrazar la democracia y mantener y garantizar que no van a volver a ocurrir quiebres democráticos en un país como Chile. Yo creo que ¿Eso crees que está en la base de la crisis de representación política de la cual se está hablando mucho en este tiempo? Sí, por supuesto. Por supuesto. Yo creo que, a ver, no creo que las causas, dentro de la dictadura estén en la base de la crisis de representación política. La crisis de representación política tiene como expresiones mucho más actuales y causas mucho más inmediatas, pero sí creo que hay una suerte de cultura o idiosincrasia en Chile que se ha forjado como más desvinculada o desapegada de los partidos, precisamente por el tema de la dictadura. Y no estoy seguro si eso ocurre así en otros países de América Latina, pero sí creo que en Chile en el fondo se genera esta distancia, la existencia de algunos partidos que están vetados solo por tener un nombre. O sea, hay que ser bastante explícito. En Chile el día de hoy, decir que alguien es o no militante del Partido Comunista, a pesar de que sea un partido que le ha ido bastante bien en elecciones, es una marca de distancia para muchos chilenos y para muchas identidades en Chile. Y yo creo que, a pesar de que, por lo menos acá, en el fondo se ha constituido como un partido demócrata, o sea, totalmente demócrata, no tiene las mismas expresiones que tienen en otros lados en América Latina o en otros lados en el mundo. En el fondo son súper demócratas, son liberales, y en el fondo esa estructura yo creo que es una cuestión que ha marcado como esta distancia y que el día de hoy, claro, tiene esta expresión de crisis de representación, pero la crisis de representación tiene más causas. Yo creo que hay mucho más ahí que cortar, mucho más que esto. Ahora, ese mismo proceso no lo ves en otras sociedades que transitaron desde la dictadura a la democracia, como por citar acá en el Cono Sur, como Argentina, Uruguay. Bueno, en Uruguay no. Yo creo que en Uruguay, que además es un caso que ubico un poquito más en el fondo, yo creo que en Uruguay hubo un amplio y buen reconocimiento respecto de aceptar que en el fondo las violaciones de derechos humanos de parte del Estado eran algo que no podían ocurrir, de aceptar en el fondo y abrazar la democracia por parte de todos los partidos que el día de hoy están ahí. Y o sea, por eso hace no tantos meses en el fondo tenemos una conmemoración de sus 50 años, que es en el fondo dirigida por un gobierno que que pareciera de oposición en el fondo, o que de oposición en el fondo a la izquierda o a quienes después en el fondo terminaron perjudicados por su dictadura, y que reconoce, abraza, acepta y dice: aquí esto no queremos que vuelva a pasar y no va a volver a pasar. Y en Chile no está pasando eso. O sea, y a pesar de lo que uno quiera, en el fondo hay que poder mirar críticamente eso, hay que poder ponerle atención a que por qué en Chile en el fondo no podemos sentarnos todos y decir: mira, acá la responsabilidad la tuvieron quienes ejecutaron, quienes se organizaron para hacer el golpe, quienes lo hicieron y quienes después se perpetuaron en el poder. Y después, en el fondo, entramos en un proceso democrático, y ese proceso democrático, estas instituciones que incluso se tomaron el poder pueden relegitimarse democráticamente, pueden reconstruirse democráticamente, pero acá los responsables fueron uno, las causas son múltiples, pero los responsables fueron uno. Una consulta. Esta dificultad para entrar en el tema, ¿sientes que es compartida por buena parte de los partidos que hoy se denominan de derecha o centro derecha? ¿Son solo algunos? Yo creo que son solo algunos. Yo honestamente creo que son solo algunos. Yo creo que hay muchos que son capaces de reconocer. Bueno, la gran mayoría se señala capaz de reconocer en el fondo
reconocerse en contra de las violaciones de derechos humanos y qué sé yo, pero hay un par en el fondo que han tratado como de revisar la historia para decir, en realidad acá la culpa es de este partido o de estas organizaciones políticas, cuando a esa gente que apuntan es la gente que se murió. En el fondo, y es como decirle, o sea, es como decirle a cualquier persona, bueno, tú te moriste por tu culpa. Tiene algo como desviado, quizás desquiciado, pero qué sé yo. De acuerdo. ¿Cuál era el contexto en el país cuando te integraste a la Flaxo Chile? ¿Cuál es el área en la que estás trabajando? Sí, yo ingresé como pasante en 2018, hace no muchos años, como pasante al área de trabajo, empleo, equidad y salud. En un contexto donde al menos yo sentía que esa temática estaba fuera como de la contingencia. Después, al año siguiente, y después en pandemia, evidentemente tomó en el fondo otro cariz, pero ese año en el fondo era el año donde asumía Piñera otra vez, por segunda vez, donde la temática que era realmente relevante era en el fondo cómo este movimiento estudiantil de mujeres feministas en el fondo se construye, gana un montón de adhesión pública en la opinión pública, gana un montón de adhesión por fuera de, en el fondo, esta capa estudiantil y logra aglomerar en el fondo grandes cantidades de gente.